Qué bueno que Dios nos habla hoy, ¿no? Qué bueno que Dios sigue hablando hoy. Y gracias a Dios por su palabra. Muy bien, abramos nuestras Biblias. Hemos estado durante estos últimos meses estudiando la carta a los Hebreos. En la ocasión anterior estuvimos viendo los primeros 3 versículos del capítulo 11, el capítulo de la fe, de los héroes de la fe. Hoy vamos a continuar. Versículo 4, dice así la palabra del Señor. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Señor, te damos gracias por tu preciosa palabra. Hoy rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo traiga luz a nuestro entendimiento y que esta palabra, Señor, produzca el fruto para el cual tú la envías hoy en cada una de nuestras vidas. Yo te doy gracias por la presencia de cada uno de mis hermanos y por cada persona que está escuchando en esta hora este mensaje. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. ¿Ustedes saben que los muertos cuentan historias? ¿Sí sabían eso? Los muertos cuentan historias. Al morir un hombre puede dejar algo que crezca, algo que se expanda. Puede ser un cáncer, un veneno, algo que va trascendiendo las generaciones y que va permeando. ¿Sí? Pero también se puede trascender o se puede hablar después de la muerte y dejar bendición, dejar cosas que edifiquen, cosas que crezcan, legados. Entonces, una persona, cualquier persona puede morir y todos vamos a morir. Todo hombre va a morir. Y puede morir bien sea como Pablo, o puede morir también como Nerón. Están las dos alternativas. Cada una de estas vidas cuentan historias bien diferentes. Cada una de estas vidas. La historia de Pablo la podemos encontrar en el Nuevo Testamento, en los hechos de los apóstoles y en las epístolas que él escribió. Y su propia vida es un testimonio de la vida de Cristo en él. Y cómo a través de más de 2000 años aún nos sigue hablando. Pero también la vida de Nerón. ¿Recuerdan quién fue Nerón? Todos los historiadores aquí deben saber quién fue Nerón, ¿cierto? Un emperador romano. ¿Sí? Y si quiere escuchar cosas falsas de Nerón, escúchese una canción por allá de los años 60. ¿Recuerdan? Que dice: yo no maté a mi hermano, mentira, mentira. Ni maltraté al cristiano. Nada, esa es una versión falsa de Nerón. Ambos dejaron legados. Y aún sin estar vivos siguen hablando. Y uno de estos personajes que sigue hablando es precisamente el personaje que encontramos nosotros hoy en este texto. Desde hace miles de años, Abel está hablando y hablando hoy en día a las personas del siglo XXI. Fue un personaje que vivió cuando la tierra era nueva, estaba recién creada. Fue la segunda generación que vivió sobre la tierra. Hijos de Adán y Eva. Vivió en una cultura y en un ambiente bien diferente al que nosotros vivimos hoy en día, con mucho menos del conocimiento que hoy nosotros disfrutamos. Pero lo que nos dice esta vida es muy relevante para nuestros tiempos actuales.
mucho más importante de cualquier cosa que podamos nosotros ver en las redes sociales o en una revista o en un periódico. Es mucho más importante. Recordemos cuál es el tema de Hebreos 11. ¿Cuál es el tema? La fe. Y precisamente este verso nos habla sobre la fe de Abel. Y es una de las primeras personas, o es la primera persona en una lista larga de personas fieles que nos enseñan hoy en día acerca de lo que es la fe. Una fe fuerte, una fe firme, una fe que se demuestra a través de sus vidas. Adán y Eva no eran personas de fe. ¿Por qué no eran personas de fe? ¿Por qué no eran personas de fe? Porque vieron a Dios cara a cara. Compartieron con Él allí en el huerto del Edén. Habían tenido comunión a diario. No había necesidad de la fe, porque ahí estaba Dios, junto con ellos. Pero después de haber pecado, y esta segunda generación que vino a través de Caín y a través de Abel, sí necesitaban la fe. Necesitaban la fe. ¿Queda claro, mis amados hermanos? Y el primer hombre de fe, ¿quién fue? Abel. Abel fue el primer hombre. ¿Abraham? ¿Qué les estoy diciendo? ¿Quién fue primero, Abraham o Abel? Entonces, por favor, no se me escachen. No se me escachen. El primer hombre de fe que es mencionado aquí en el libro o en la carta a los Hebreos es Abel. Y Abel hizo 3 cosas bien importantes. Tome nota allí. La primera, él presentó un verdadero sacrificio. Abel presentó un verdadero sacrificio. Por lo cual, número 2, fue justificado. O sea, una justificación verdadera. Y eso lo llevó al tercer punto, que su testimonio es verdadero, porque Dios así lo atestigua. Abel creyó y por eso ofreció un mejor sacrificio. Y por presentar un sacrificio mejor o un sacrificio adecuado según lo que Dios había establecido, vamos a verlo, fue justificado, mis amados hermanos. Y Dios da testimonio de eso. Así que podríamos decir que la justicia es por la fe, exactamente. Recordemos que Adán y Eva fueron sacados del huerto del Edén por causa de su pecado. Ese pecado rompió la comunión que tenían Adán y Eva con Dios y perdieron el derecho de estar en la presencia de Dios. Se tuvieron que alejar. Eso se llama juicio. Pero aún en medio de este juicio, Dios prometió un camino para volver, para que el hombre retornara a su presencia. Y recuerdan que Dios habla allí en el capítulo 3 de Génesis y habla de que de la simiente de la mujer, esa simiente de la mujer vendría y le pisaría la cabeza a Satanás, aunque Satanás lo heriría en el carcañar. ¿Sí? O sea que esa promesa de gracia, esa promesa de salvación, en medio aún del juicio. Ustedes leen ese capítulo 3, hay unas palabras tremendas de juicio de Dios sobre la tierra, sobre el hombre y sobre la mujer. Ahora, ese Salvador o ese camino de salvación vendría a través de la mujer. A través de la mujer. De pronto Eva pensó que vendría a través de sus hijos, que vendría a través de Caín. ¿Saben qué significa el nombre Caín?
significa obtener algo, conseguir algo. Por eso es que Eva, en lo que leímos esta mañana al comenzar nuestra reunión allí en el capítulo 4 de Génesis, en el versículo, miremos Génesis capítulo 4, versículo 1, dice, y el hombre conoció a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín, y dijo, he adquirido varón con la ayuda del Señor. Eva estaba pensando que ese hijo sería ese libertador, ¿sí? Pero ¿por qué no podría ser? Porque Caín era de la misma naturaleza de Adán y de Eva, una naturaleza que estaba en ese momento ya caída, ¿cierto? O sea que Eva estaba equivocada. En vez de ser ser el libertador de la humanidad, vino a ser el primer asesino de la humanidad, mis hermanos. No su salvador. Tremendo, ¿no? Bueno, muy bien. Ahora, no sabemos cuántos años había de diferencia entre estos dos hermanos. No tenemos ese dato, la Biblia no nos lo dice. Pero el mayor, ¿quién era? Caín. Y el menor, en este caso, era Abel. Y ellos nacieron después de que Adán y Eva, o fueron concebidos y nacieron después de que Adán y Eva fueron echados del huerto del Edén, como acabamos de leer en el primer versículo de Génesis capítulo 4. Y dice la palabra que Abel se dedicó a la ganadería, era pastor de ovejas. Y Caín se dedicó a la tierra, a la agricultura. Bueno, muy bien. Ambos tenían la misma naturaleza, capacidades y limitaciones también, como todas las personas. O sea que tanto Caín como Abel eran similares a nosotros hoy en día. La teoría de la evolución, a veces de manera sesgada y de manera con unas preconcepciones todas raras, han dicho que el hombre antiguo no tenía las mismas capacidades que el hombre moderno. Y que esos primeros personajes que se nombran en la Biblia pues prácticamente eran casi cavernícolas. ¿Sí? Y sabemos nosotros que esa teoría de la evolución es apenas una teoría que no ha sido ni siquiera demostrada. Por el hecho de que un científico o un arqueólogo encuentra un pedazo de mandíbula o un molar, entonces con base en eso reconstruyen todo un cráneo y dicen, mire, es que este hombre era así, o era un revuelto entre hombre y animal. Y eso no es así. Desde el principio Dios dio la capacidad al hombre, a Adán y a Eva. Imagínense si fueron los hombres las personas más perfectas que han habido, ¿sí? Con todas sus capacidades, porque Dios los creó a su imagen y a su semejanza. Entonces tenía toda la capacidad, aunque la caída limitó muchas de esas habilidades y todo eso que Dios había colocado en ellos. El hombre desde el principio ha tenido la habilidad de crear, de inventar, de hacer, de trabajar. Más adelante en ese mismo capítulo, en el versículo 21 y 22, se habla de que los descendientes de Caín crearon instrumentos musicales. El 21. Su hermano se llamaba Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan la lira y la flauta. Desde el principio. Desde el principio. Y comenzaron a desarrollar las habilidades para la ganadería y para la agricultura. Desde el principio el hombre era altamente inteligente, desde que Dios lo creó. Se necesita inteligencia para ponerle nombre a todos los animales. Eso requiere un vocabulario que sea un vocabulario creativo, mis hermanos.
Entonces se imagina la cantidad de nombres que tuvo que idear Adán. Bueno, muy bien. O sea que los primeros habitantes humanos aquí en la tierra, Adán, Eva, Caín y Abel, ¿cierto? Vivieron como seres humanos y funcionaron como seres humanos como lo hacemos hoy en día hoy. Sí, no con la tecnología que tenemos hoy, pero con las mismas capacidades. Muy bien. Vamos a mirar el primer punto. ¿Cuál fue que dijimos? Primer punto dijimos que Abel presentó un sacrificio mejor. ¿Qué dice la primera parte del versículo? Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Que Caín. Wow. Volvamos otra vez a Génesis. Génesis capítulo 4. Dice así el verso, desde el 3. Desde el verso 3. Dice, y aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel por su parte trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero a Caín y su ofrenda no miró con agrado. Y Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. ¿Cómo sabían ellos que tenían que presentar algún tipo de ofrenda? ¿Cómo sabían ellos? ¿Y cómo sabían ellos que tenían que presentar esa ofrenda en algún lugar? Lo sabían. Parece que Dios les había dicho, les había dado la indicación de que había un lugar preciso para adorar. Y que en ese lugar ellos debían ir a presentar sacrificios. No sabemos, la Biblia no dice si tenían un altar o algo parecido, ¿cierto? Pero parece que estaban ubicados en la parte oriental del paraíso, del Edén. Recuerdan que Dios colocó ahí en esta parte a un querubín con una espada de fuego para evitar que el hombre tomara del fruto del árbol de la vida y entrara nuevamente al huerto. O sea que Dios mismo, Él proveyó los medios para que el hombre lo pudiera adorar. Desde el principio, mis amados hermanos. Tal vez ese altar fue un anuncio de lo que se daría más tarde a través de el propiciatorio y todo lo que Dios le mostró a Moisés que tenía que hacer a través del tabernáculo, posteriormente en el templo y finalmente en el lugar celestial. O sea que Dios proveyó un medio temporal de adoración. Así como Él proveyó un lugar, también un tiempo. ¿Qué dice el versículo 3? Tiempo después. ¿Sí? En el hebreo significa al final de los días. Parece ser que después de cierto periodo de tiempo, no sabemos cuánto, ¿sí?, debían ir y presentar esas ofrendas, esos sacrificios en el lugar que Dios había designado para que ellos lo hicieran. Y parece que tendría que ser un tiempo particular porque tanto Caín como Abel llegaron en el mismo tiempo a ofrecer esos sacrificios. O sea, Dios había determinado un tiempo particular para que se presentaran estos sacrificios. Entonces tenemos un lugar y tenemos un tiempo. Pero no solamente se queda ahí. El hombre no podía, o Caín y Abel no podían presentar su adoración como ellos quisieran. Dios también diseñó e ideó una forma de adorar. ¿Cómo les parece? Desde el principio. Pues en un principio Caín y Abel pues no sabían cómo debían hacerlo. Posiblemente Dios les dio las indicaciones a Adán y Eva. La situación es que ellos sabían cómo hacerlo.
¿Mm? Recuerden que posteriormente también Abraham presentó sacrificios al Señor. Y después, cuando ya vino toda la ley a través de Moisés, todos estos sacrificios se institucionalizaron, por así decirlo. Entonces se convirtió ya en todo un sistema de rituales, todo un sistema de sacrificios, para llegar finalmente a el nuevo pacto, donde el punto central es la cruz, el sacrificio que el Señor Jesucristo hizo allí en la cruz una sola vez y para siempre. O sea que no cabe en ninguna cabeza que Caín y Abel de pronto se les ocurriera ver qué vamos a hacer y vamos a orar a Dios de esta o Y manera. No, Dios acepta solamente los sacrificios que Él ha determinado, que Él ha creado, decretado para que se hagan. O sea, hay un patrón de adoración. Hay un patrón de adoración. ¿Cómo ofreció Abel esos sacrificios? Dice la palabra que por su fe. Abel presentó u ofreció un sacrificio por fe. Recuerda lo que dice el apóstol Pablo allá en Romanos capítulo 10, verso 17. La fe viene por el oír. Él tuvo que haber tenido una revelación de Dios o sus padres, ¿sí?, en la cual él pudiera basar su fe. Y debe haber sabido el tiempo, el lugar y la forma en que Dios quería que lo adoraran a él. La forma en que debían presentar esos sacrificios, y particularmente sacrificios por el pecado. Ahora, no hay nada de malo, mis amados hermanos, en presentar una ofrenda de frutos, una ofrenda de vegetales. Recuerden que en el pacto mosaico también estaban incluidos, pero las ofrendas de sangre siempre fueron primero, porque solamente es a través de los sacrificios de sangre que se puede lidiar con el pecado. ¿Estamos claros? O sea, no hay ningún otro medio para que ese pecado sea perdonado, sea limpiado, sino es a través de la sangre, Y aquí es donde comienza la vida de fe, en ese sacrificio por el pecado. Se comienza con creerle, primero, a Dios. ¿Qué es lo que dice Dios? ¿Qué somos nosotros? Pecadores. Cada uno de nosotros somos pecadores. ¿Qué merecemos? Merecemos el juicio, merecemos la muerte. Pero que también necesitamos ser perdonados. Y solamente podemos aceptar el plan que Dios ha diseñado para nuestra redención, para nuestra liberación. Y ese es el comienzo de la fe. Comenzar a creerle a Dios de que nosotros somos pecadores. ¿Cómo les parece? Hay gente que dice, no, pero yo no tengo nada, yo soy buena gente, yo soy buena persona, yo no le hago mal a nadie. No le están creyendo a Dios. Abel creyó esa palabra de Dios y él presentó ese sacrificio, un sacrificio que era aceptable delante de Dios. O sea que Abel creyó y obedeció a esa palabra. No solamente, mis hermanos, debemos creer. Hay muchos que creen, pero no obedecen. Los demonios creen y tiemblan, pero los demonios no obedecen. Dice que Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. ¿Por qué? Porque Dios había prescrito que ese era el sacrificio de sangre. Ya le digo, no sabemos cómo. O sea que Abel hizo lo que Dios quería. Hizo la voluntad de Dios. ¿Y qué hizo Caín? Él presentó sus ofrendas de acuerdo a lo que él mismo quería. Abel actuó en obediencia y Caín
en desobediencia. Abel reconoció su propio pecado, pero Caín, no. Hoy en día estamos llenos de Caínes. La gente se considera buena en sí misma. Yo no tengo pecado, yo no le hago mal a nadie, yo no robo, yo voy de vez en cuando a las reuniones religiosas, en fin. Y eso no es lo que Dios dice en su palabra. ¿Qué hizo Abel? Se acercó a Dios según las condiciones que Dios le había dado. Él reconoció su propio pecado. Si presento este sacrificio de sangre delante de ti, tú me vas a perdonar. Te creo, Dios. Si tú lo dices, es cierto. Soy pecador, reconozco que el remedio solamente viene a través de lo que tú has dispuesto, a través de las exigencias divinas. Por eso adoró a Dios a la manera que Dios lo pedía. Mientras que Caín adoró a Dios según sus propios pensamientos, según sus propias expectativas. Siguió el ejemplo de sus padres. Hizo lo que se le antojó, lo que quiso. Fíjese que Caín creía en Dios. Si no, no hubiera llevado ninguna ofrenda, ningún sacrificio, ¿cierto? Él reconocía que sí había un ser supremo, que se le debía dar alguna clase de adoración. Reconocía a Dios, pero no le obedecía. Hoy mucha gente reconoce a Dios, hoy mucha gente cree en Dios. Que uno pregunta, ¿usted cree en Dios? Claro. Pero está muy lejos entre creer en Dios y hacer la voluntad de Dios, o sea, obedecerle. Caín pensó que se podía acercar a Dios a su manera. Hoy en día escucho mucha gente que dice, yo creo en Dios a mi manera. Y a su manera están condenados. Y a su manera están bajo juicio. No es a nuestra manera como debemos creer en Dios. No es a nuestra manera como debemos adorar a Dios. No es a nuestra manera como debemos obedecer a Dios. Porque todo eso es carne y todo eso trae juicio. Nosotros no podemos impresionar a Dios a través de nuestros actos de servicio ni a través de nuestros sacrificios, nada de eso. Solamente podemos acercarnos a Dios y a su presencia para que ese sacrificio sea aceptable por los medios que Dios mismo ha establecido. O sea que podemos decir que Caín es el padre de las religiones falsas. ¿Por qué? Porque una religión falsa pretende llegar a Dios, pretende acercarse a Dios por cualquier otro camino, menos por el camino que Dios ha trazado y descrito. Y la palabra es clara cuando dice que el Señor Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre si no es a través de mí, dice el Señor Jesucristo. Hoy podemos nosotros ver y encontrar a muchas personas. Yo puedo acercarme a Dios cuando entro al estado de nirvana, como dicen los budistas. Otros pretenden acercarse a Dios a través de religiones como los testigos de Jehová, como los mormones, como la cienciología. Cosas así, mis hermanos. Pero ¿qué dice la palabra ya en Hechos? Dice que no hay otro nombre dado bajo el cielo, dado a los hombres, en que nosotros podamos ser salvos. ¿Qué dice la religión falsa? Hay otro camino. Récele a fulanito, récele a fulanita, pida por esto y pida por lo otro, que ellos van a ayudar. Ellos son también intercesores. Eso se llama engaño, mentira. Eso no es cierto. Lo que dice la palabra es que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, a Jesucristo. El Señor Jesucristo. La misma palabra, mis hermanos, dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos. ¿Qué dice Proverbios allá 14:12? Dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte.
Hoy en día, mis hermanos, con el relativismo, parece que todos los caminos son buenos. El camino que yo decidí tomar, pues ese camino es bueno y es aceptable, y no podemos decirle a la gente que ese camino lo va a conducir al infierno. Terrible. Hasta las mismas leyes ya quieren restringirnos ese derecho que tenemos de predicar la palabra del Señor. Tremendo. Pero bueno, un ejemplo. Cuando usted o alguien va al médico, y ese médico, después de practicarle un examen físico, le manda exámenes de laboratorio y, en fin, otro tipo de exámenes. Y cuando él llega ya a una conclusión, a un diagnóstico, ¿usted espera que le diga la verdad o espera que le diga otra cosa? Padece un cáncer. Padece un cáncer. ¿Qué pasaría si no le dice usted tiene un cáncer y le dice no, tranquilo, váyase para su casa, está bien? Apenas tiene una gastritis o alguna... ¿Qué pasaría? ¿Qué pensaría usted de ese médico? ¿Ah? El tipo es un engañador. El tipo es un engañador, ¿cierto? ¿Qué tiene que hacer ese médico? Tiene que decirle, mire usted, padece esta afección, es un cáncer de esta clase. ¿Y qué espera el paciente? Bueno, ¿cuál es el mejor tratamiento? ¿Cuál es la cura? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer? ¿Qué me tienen que hacer en mi cuerpo? Ahora, eso no significa que la medicina tenga todas las respuestas, ¿no? Pero, mis hermanos, nos ponemos en las manos de esta persona y de la ciencia que tiene respuestas y que tiene soluciones para este tipo de enfermedades. Pero, mis hermanos, hoy en día no pasa lo mismo en el área espiritual y en el área moral. Hoy en día aceptamos cualquier cosa, aceptamos cualquier engaño, aceptamos cualquier tipo de razonamiento. No queremos aplicar estas verdades, por ejemplo, del médico a lo espiritual y a lo moral. No, porque ya todo es relativo. Y se rechazan estas verdades espirituales y estas verdades morales. Las normas absolutas ya han desaparecido. No se cree a la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que hizo Caín? Caín rechazó la palabra de Dios, las normas de Dios. Y Caín se convirtió en el primer apóstata de la historia. Ya hemos hablado en otras ocasiones acerca de la apostasía. O sea que Caín no reconoció su propio pecado. Caín se negó a obedecer las directrices de Dios. Caín no le dio el sacrificio que Dios estaba exigiendo. O sea, él adoró al Dios en quien creía, en sus propios términos, según sus propios pensamientos, a su manera. Hay una canción por ahí, ¿cierto?, que habla de a mi manera. Yo hago las cosas a mi manera y punto. Pero resulta que nosotros no tenemos que hacer las cosas a nuestra manera. Esta desobediencia de Caín al mismo Señor, al mismo Dios, estableciendo sus propias normas, estableciendo su propia forma de adoración, dio comienzo, mis hermanos, al sistema de pensamiento del mundo, al sistema de pensamiento satánico, que dice el versículo 16 del capítulo 4 de Génesis. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué hizo Caín? Dice que se alejó de la presencia del Señor. Cuando una persona se aleja de la presencia del Señor, ¿sí?, sus propios pensamientos, sus propios gustos, sus propios deseos pecaminosos son los que lo van a gobernar. Va a ser una persona incrédula, va a ser una persona mundana,
por su propia voluntad, Caín se apartó de Dios, se apartó del camino de Dios para ir en pos de sí mismo, de sus propios pensamientos, de su propio razonamiento, de sus propios gustos. Es que a mí me parece que esto debe ser así. Tristemente hoy en día hay muchos cristianos que cuestionan la palabra de Dios. ¿Pero por qué dice Dios esto? ¿Pero por qué aquello? ¿Pero por qué lo otro? A mí no me parece. Eso no importa, si le parece o no le parece. Si Dios lo dijo, así es. Caín sabía lo que Dios exigía, pero él hizo lo que él quiso hacer. Escogió hacer su propia voluntad y no la voluntad de Dios. Muchos son los que hoy en día dicen, hágase tú su voluntad. Y mamola, eso no es cierto. Están diciendo una mentira porque no están haciendo la voluntad de Dios. Están haciendo su propia voluntad. Ahora, muchos cuestionan, ¿pero por qué? Si ambos presentaron ofrendas, ¿por qué la ofrenda de Caín Dios no la aceptó? Por estas razones, mis hermanos, que les vengo explicando. Porque no fue según las directrices, según el modelo de Dios. Ambos estaban capacitados y sabían y conocían cómo debían presentar esas ofrendas y esos sacrificios delante del Señor. Sabían lo que Dios exigía. Hoy mucha gente lee la Biblia y sabe lo que Dios exige, pero no están dispuestos a obedecerlo. No fornicarás. Ay, pero ¿qué pasa? No hay ningún problema. No adulterarás, pero ¿qué pasa cuando echamos una canita al aire? No mentirás. Ay, pero se cree en Dios, pero no se obedece a su palabra. ¿Qué dice el versículo 11? No, perdón, es Judas. Judas, qué pena con ustedes. Judas capítulo 1, versículo 11, ¿qué dice? Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y por lucro se lanzaron al error de Balaán y perecieron en la rebelión de Coré. Wow. Hoy en día tenemos una gran cantidad de personas a nuestro alrededor, bien disfrazadas. ¿Sabe de qué se disfrazan? De religión. Se disfrazan de religión, inclusive de religión cristiana. Ojo. Pero que están negando a Dios. No que digan, yo no creo en Dios, no, ese es el ateo. El que dice, creo en Dios, pero lo que hace lo que se le da, su soberana voluntad. Rechazan la voluntad de Dios. Y Pablo lo expresa a los romanos, a sus hermanos en Roma, en el capítulo 10, versos 2 y 3. Porque yo testifico a su favor de que tienen celo de Dios. Ojo, está hablando de hermanos, de personas cristianas. Yo testifico a su favor de que tienen celo de Dios. Hoy en día hay mucha gente que tiene celo de Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento. Hicieron un Dios falso, no es el Dios de la Biblia, no es el Dios de la palabra. Pues desconociendo la justicia de Dios, ¿a través de quién logramos la justicia de Dios? A través del Señor Jesucristo. Procurando establecer la suya propia, soy justo yo a través de mis obras, soy justo a través de lo que yo hago, porque yo soy bueno. Dice, no se sometieron a la justicia de Dios. Porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. ¡Wow! O sea que Caín era incrédulo, Caín era impío y fuera de eso, hipócrita, porque estaba mostrando una fachada de religioso. Hoy en día hay muchos así, que muestran apenas una fachada de religiosidad impresionante. Dan una fachada de adoración. Uy, este es un adorador. Pero ¿saben cuál es su propósito?
querer agradarse a sí mismos y no a Dios. O sea que su actividad religiosa apenas era una fachada para ajustarse a sus propios gustos, a su propia voluntad. Ojo con eso. Recordemos que Caín era similar al fariseo ese que fue allí al templo a orar, ¿recuerdan? Ya cuando nos cuenta el Señor allá en Lucas capítulo 18. Señor, yo no soy como los demás hombres, yo soy buena gente. Yo diezmo, yo ofrendo, yo voy a culto, sirvo en la iglesia. No soy como ese miserable cobrador de impuestos que está allá, ese publicano. No fue capaz de reconocer su propio pecado. Él estaba orando consigo mismo, dice la palabra. ¿Pero qué hizo el publicano? Reconoció su pecado, se arrepintió de su pecado. Dice la palabra que volvió justificado a su casa. Ese publicano. Ahora, mis hermanos, Dios no es caprichoso. Dios no hace las cosas arbitrariamente. Dios no estaba aquí jugando con Caín y con Abel. Dios no los iba a responsabilizar por algo que ellos no supieran. Dios los estaba responsabilizando por lo que ellos sabían y debieron haber hecho. Por eso Dios no aceptó el sacrificio de Caín y aceptó el sacrificio de Abel, porque Abel obedeció y Caín desobedeció. Él hizo lo que él quería. Entonces sabemos, mis hermanos, que el obedecer es justo y el desobedecer injusto. Abel pertenecía a Dios, mientras que Caín, ¿a quién pertenecía Caín? ¿Qué dice Primera de Juan? Primera de Juan, capítulo 3, verso 12. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. O Abel ofreció un mejor sacrificio porque le creyó a Dios y obedeció a Dios. Hizo la voluntad de Dios. Dios recibió esa ofrenda. ¿Por qué? Porque Abel hizo lo que Dios había determinado que él hiciera. Abel dio lo mejor que él tenía. Y en ese también es como una prefiguración de la obra del Señor Jesucristo, de su sacrificio en la cruz. El Señor Jesucristo entregó su propia vida. Entonces recordemos, ese primer sacrificio fue un sacrificio que se hizo por una persona. Entonces, ¿por quién? ¿Quiénes eran todos? ¿El sacrificio que presentó Abel era por todos? El primer sacrificio que se hizo, ¿por quién fue? Por él mismo. Abel presentó sacrificio por sí mismo. En la Pascua, ¿por quién se presentaba ese sacrificio? ¿Por quién? Hay que leer más la palabra. Se presentaba sacrificio por la familia. Recuerden que Dios dijo, tomarás un cordero por familia. El primero fue por persona, el segundo fue por la familia, mis hermanos. El día de la expiación era por el pueblo de Israel, por el pueblo judío. ¡Wow! Y finalmente el sacrificio que se hizo en la cruz, ¿por quién fue? Por todo el mundo. Primero un hombre, luego una familia, luego una nación y luego el mundo entero. ¡Wow!
Muy bien, continuemos con el verso. Dice, por lo cual, la parte B, por lo cual alcanzó testimonio de lo que era justo. O sea, la justicia la alcanzó Abel. ¿Mm? ¿Y cómo la alcanzó? ¿Cómo la alcanzó? Por la fe, por lo que le creyó a Dios. Porque Abel hizo lo que Dios le dijo que hiciera. ¿Mm? Mis hermanos, no importa lo buenos que nosotros seamos. No importa lo buena gente que nosotros creamos que somos. Si no confiamos en Dios y en los medios que Él ha establecido, estamos perdiendo el año. Porque lo que para Dios cuenta es que creamos en Él y obedezcamos a esa palabra. Esa confianza, la vez pasada hablamos de esa confianza, de esa certeza, de esa seguridad que nosotros tenemos en Dios, se evidencia a través de la obediencia a su palabra. Ojo con eso. ¿Abel era pecador como Caín? Sí, claro. Posiblemente Abel era mejor hijo, mejor persona que Caín, más sincero, más confiable. Pero nada de eso, escúcheme bien, nada de eso sirvió delante de Dios para que él fuera justificado. Él solamente fue justificado porque le creyó a Dios y le obedeció. Abel se hizo obediente a la palabra de Dios, mientras que Caín no le creyó a la palabra de Dios, por lo cual no hizo la palabra, desobedeció. Incrédulo y desobediente. Así la palabra, así la persona crea en Dios. ¿Estamos? Muy bien. ¿Qué sucede cuando, en este caso, Abel le cree a Dios y hace la voluntad de Dios? Dios actúa a favor de él. ¿Y cómo actúa a favor de él? Justificándolo. Ojo, justificándolo. La fe siempre tiene que ser una fe obediente. ¿Recuerdan lo que el Señor le dijo a los judíos que habían creído en él allá en Juan capítulo 8, verso 31? Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Esta gente creían en Dios, creían en Jesús, pero no habían confiado en Él y mucho menos habían hecho su voluntad. La obediencia no produce fe. Ojo, la obediencia no produce fe, pero la verdadera fe siempre trae obediencia. La verdadera fe siempre trae ese deseo de vivir justamente delante de Dios, de vivir justificado delante de Dios. Y esto solamente a través de la obra del Señor Jesucristo. Retomemos nuevamente el texto de Judas. Judas capítulo 1, no hay más capítulos en Judas. Versículos 3 y 4. Dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo.
Sea buena gente. Sea buena gente, con eso se va a ganar el cielo. Eso es una gran mentira, mis amados. No podemos nosotros afirmar que tenemos fe en Dios para estar pasando por encima de su palabra, para hacer lo que queramos. Y parece que el apóstol Santiago conocía a unas personas que vivían de esa manera. Vamos al libro a la carta de Santiago, capítulo 2. Santiago 2, verso 14. ¿Ya lo tienen? ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe pero no tiene obras? ¿Acaso puede esta fe salvarle? Ojo, aquí no se está hablando de que las obras traigan salvación, como lo afirma la iglesia tradicional. Aquí se está diciendo que la verdadera fe debe producir obras. ¿Qué dice el verso 17? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. O sea que la fe que no tiene obras es una fe desobediente, o sea, no es una fe que trae salvación. Sí, yo creo en Dios, pero si no hay obediencia, no trae salvación. O sea, no es válida, no sirve para nada. ¿Caín creía que Dios existía? Sí. ¿Y qué dice el versículo 19 y 20 de este libro de Santiago? ¿Tú crees que Dios es uno? Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Wow. Hay muchos que creen en Dios pero ni siquiera tiemblan. Porque han hecho su propio Dios. Han hecho su propio Dios. Aquí nos coloca también un ejemplo de Abraham, que vamos a ver más adelante también en este capítulo. Miremos lo que dice los versículos 21 y 22. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a Isaac, su hijo, sobre el altar? Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada. ¿Queda claro, mis amados hermanos? Nuestra fe realmente es real cuando nosotros obedecemos, cuando nos lleva a hacer las obras que Dios quiere que nosotros hagamos. No podemos acercarnos por otro camino a Dios sino a través del camino que Él ha dispuesto. O sea, nuestras obras manifiestan si nuestra fe es verdadera, si es una fe verdadera o si es una fe falsa. La misma palabra, ya el apóstol Pablo, cuando se dirige a sus hermanos de Éfeso, allá en el capítulo 2:10, les dice que nosotros hemos sido creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. ¿Es nuestra fe una fe verdadera? ¿O es nuestra fe una fe falsa? ¿Nos estamos engañando a nosotros mismos? Y tratando de engañar a los demás mediante una sola fachada. ¿Qué sigue diciendo la palabra ahí en Hebreos? Hebreos capítulo 1, verso. Por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. ¡Wow! Dios dio testimonio de la ofrenda de Abel. ¡Wow! O sea que a través de esa ofrenda, Abel fue contado como un hombre justo.
¿Por qué? Porque Abel hizo lo que Dios le había dicho. Aunque aquí no nos dice, mis hermanos, que esa ofrenda, ese sacrificio fuera consumido por el fuego, pero sí hay registros en el Antiguo Testamento de que cuando Dios se agradaba de una ofrenda, de un sacrificio, siempre venía fuego y consumía totalmente el sacrificio o la ofrenda, ¿cierto? Para los que les gusta estudiar un poquitico más, les doy estos textos en Levítico 9:24, en Jueces, en Levítico 9:24 está hablando de la ofrenda que presentaron Moisés y Aarón, en Jueces 6:21 de la ofrenda que presentó Gedeón, Primera de Reyes 18:38, no me acuerdo qué ofrenda fue, Primera de Crónicas 21:26 y Segunda de Crónicas 7:1. Ahí está la ofrenda también que presentó Elías y después la ofrenda que presentó también David. Muy bien. Ahora, mis amados hermanos, Abel no fue considerado justo por sí mismo, sino porque confió en Dios, le creyó a Dios y le obedeció. O sea, sus obras manifestaron lo que estaba creyendo. Él tuvo fe en Dios. Y Abel era el mismo pecador antes del sacrificio como después del sacrificio. ¿Ah? Pero fue justificado. Ni siquiera recibió el Espíritu Santo como lo recibimos hoy en día a través del nuevo pacto. Pero fue justificado. ¿Se fue con los mismos problemas que tenía? Sí, se fue con los mismos problemas que tenía, pero fue justificado. Muy bien. Tenía la aprobación de Dios. Dios le abonó su justicia a él. La última parte de este capítulo, de este versículo, 4, dice, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún, habla por ella. ¿Qué fue lo que le dijo Dios a Caín después de que mató a su hermano? ¿Qué dice allá en Génesis capítulo 4, verso 10? ¿Qué le dijo Dios? ¿Qué le dijo Dios? Génesis 4:10. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Wow. ¿Cómo así que Abel hablando después de muerto? Posiblemente Abel le pidió al Señor que él vengara su muerte, porque era una muerte totalmente injusta, ¿cierto? Recuerden que en el Apocalipsis 6, habla precisamente de las almas que están bajo el altar del Señor, que han sido muertas por causa de la palabra del Señor y que claman también por esa justicia. Y parece que Abel pidió al Señor que vengara su sangre. Y miren lo que dice el versículo 11. Ahora pues, maldito eres de la tierra que ha abierto su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando cultives el suelo, no te dará más su vigor. Vagabundo y errante serás en la tierra. Mis amados, cada parte del suelo que Caín pisaría, le estaría hablando permanentemente de ese asesinato, de esa muerte, de ese rechazo que Dios había hecho de él, de su ofrenda, de su sacrificio, y ahora por el asesinato de su hermano. Y dice la palabra que el testimonio de Abel no solamente
fue testimonio para el pueblo de judío, sino para todas las generaciones. Y aún habla. ¿Cuándo? Hoy en día. Hoy en día sigue hablando, mis hermanos. ¿Y qué está diciendo esa sangre? ¿Qué está afirmando? Número uno. ¿Cómo nos acercamos a Dios? A través de la fe. Solamente podemos acercarnos a Dios a través de la fe. No por obras, no por el querer del hombre, no por la razón ni la voluntad humana, solamente por la fe. Número 2, el hombre debe aceptar y obedecer la voluntad de Dios. Y número 3, el pecado tiene un castigo severo. El pecado tiene un castigo severo. Y eso es lo que Abel ha venido predicando a través de todos estos miles de años. La sangre de Abel. Dando testimonio aún hoy. Así que podemos decir y concluir que el justo vivirá por la fe. Tiempo de examinar nuestra vida delante de la presencia del Señor. ¿Es realmente mi fe? ¿Es una fe verdadera? ¿Es una fe que me está llevando a obedecer la palabra del Señor, la voluntad de Dios? ¿O es una fe muerta? Pues sí, vamos a la iglesia y hacemos las cosas que hay que hacer, pero ¿realmente estamos haciendo la voluntad de Dios? Aún el mismo Señor Jesucristo allí en el huerto de Getsemaní: no se haga mi voluntad sino la tuya. No se haga mi voluntad. Caminamos cada día en nuestro trasegar en la vida haciendo la voluntad de Dios. O conociendo la voluntad de Dios, hacemos lo que nos parece. Esto no me parece. A veces somos selectivos. Recuerdo que una de nuestras hijas, cuando se tomaba la sopa, no le gustaban las alberjas. No le gustaban las alberjas. Y pues siendo pequeña teníamos que darle la sopita a cucharadas. Y ella pues comía. Pero cuando nos dábamos cuenta era que tenía los cachetes gordos. Comenzaba a pasar lo que le gustaba, pero las arvejas las iba acumulando en medio de los cachetes. Entonces cuando nos dábamos cuenta tenía los cachetes llenos de alberjas. Hay muchos cristianos que hacen eso. Sacan lo que les gusta, lo que les conviene de la palabra, pero lo que no les parece lo hacen a un lado y lo escupen. Eso es una fe falsa, mis amados. Porque no hemos creído en todo el consejo de Dios, en todo el consejo de la palabra de Dios. Y hoy Abel nos está hablando. Nos está llevando a reconocer nuestra propia condición, nuestro propio pecado, a acogernos solamente a la obra que el Señor Jesucristo hizo en la cruz para poder ser justificados, y a que esa fe en Dios se manifieste a través de las obras que a diario hacemos en nuestro diario caminar. Obras que tienen que ver con nuestro crecimiento espiritual. Estudiamos la palabra, estamos en oración con el Señor, estamos reuniéndonos para ser edificados, para crecer, para exhortarnos, para corregirnos. Estamos llevando el mensaje de las buenas nuevas a los que están alrededor de nosotros. Estamos siendo instrumentos de bendición para las personas que hay necesitadas. ¿Estamos haciendo lo que Dios nos ha mandado? ¿Estamos cómodos haciendo nuestra propia
voluntad. Presentando nuestros propios sacrificios a Dios para que Dios se agrade a través de ellos. Yo soy buena gente. ¿O estamos haciendo la voluntad de Dios? Como dijo el Señor Jesucristo, para esto he venido, para hacer tu voluntad. Y para eso cada uno de nosotros hemos sido creados. ¿Para qué? Para hacer la voluntad de Dios. Creer en Dios por medio de la fe. Acogernos a la obra del Señor Jesucristo para ser justificados. Y movernos, como dice la palabra, en las obras que Dios preparó de antemano para cada uno de nosotros. No vale con decir simplemente soy buena gente, con decir soy buen cristiano. Tenemos que manifestar esas obras de fe en nuestras propias vidas. Amén. Cierre sus ojos, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias porque aún Abel habla desde los muertos. Gracias, Dios, porque eso cuestiona, Señor, nuestras vidas. Hace que reflexionemos y que miremos hacia adentro y podamos, Señor, ver nuestra propia condición. Gracias porque tu palabra trae luz, trae claridad a nuestro ser. Y, Señor, definitivamente no hay otro camino, no hay otro medio por el cual podamos acercarnos a ti y ser justificados, sino por medio de la fe en la obra que el Señor Jesucristo realizó en la cruz, a través del precioso Evangelio. Gracias, amado Dios. Señor, que cada día en nuestro caminar podamos manifestar esas obras de justicia, Señor, obras que tú has preparado para cada uno de nosotros, para movernos en ellas y así manifestar, Señor, que nuestra fe en ti es verdadera. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén.